Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, tenemos hoy esta plática sobre las versiones de la Sagrada Escritura, la lengua, los textos y vamos a ver, ese es el tema de hoy. La lengua de la Sagrada Escritura y las lenguas en la que las lenguas antiguas en la que la Biblia ha sido traducida. Es un tema, lo estuve aquí preparando, para esto voy a servirme de este libro principal que ya hemos visto muchas veces, está muy completo, tiene un capítulo muy largo sobre ese tema, incluso bastante erudito, con muchos detalles y todo, pero bueno, no podemos ver todo, ¿no? Si no, tendríamos que hacer 3 o 4 sesiones nomás de esto, ¿no? También, bueno, voy a tomar aquí unas notas de este libro, que es una Biblia muy buena, de la Vulgata al francés, por un sacerdote, el padre Clare, del siglo XIX. Es el equivalente a la Chio de San Miguel que tenemos en español. Es un autor totalmente ortodoxo, fiable, y tiene una nota muy interesante que ya veremos. También consulté un poco el diccionario de teología para algunas cosas, ¿no? Bueno, pues empezamos. Voy a tratar de hacer lo más resumido posible. Pues la lengua de la Biblia. Como ustedes saben, el Antiguo Testamento, en su mayor parte, fue escrita en la lengua hebrea, que era la lengua pues, que hablaban el pueblo israelita, el pueblo israelita del tiempo de Moisés, más o menos, hasta el tiempo de la captividad de Babilonia, hasta el siglo más o menos 500 antes de Cristo. Porque después, cuando hubo la captividad de Babilonia, se fue perdiendo la lengua, y sobre todo después, cuando ya regresaron, la lengua hebrea se, digamos, pues contrajo, se contaminó de elementos de la lengua siria o caldeaica. Lo vamos a ver. Pero son diferencias, digamos, sí, seguía siendo el hebreo. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El Pentateuco, como saben, son los libros de Moisés. Se llama Pentateuco, son los 5 libros que escribió Moisés: el Génesis, el Éxodo, los Números, el Deuteronomio y el Levítico. Son los 5 libros que escribió Moisés en hebreo. También están los profetas, los libros sapiensales, los salmos, el libro de Job, etc. Son los libros protocanónicos que fueron escritos en la lengua hebrea. Entonces, la lengua hebrea. Algunas partes de algunos libros fueron escritos ya incluso en griego. Por eso son los que pues han sido rechazados por el pueblo. Son los llaman los deuterocanónicos. Los libros protocanónicos fueron escritos en hebreo y aceptados, y los deuterocanónicos que fueron escritos con pedazos en griego. Y por eso, bueno, había una discusión, incluso cuando los judíos hoy en día lo rechazan. Entonces, esa es la primera lengua. Después también tenemos lo que se llama el caldeo, ¿no?, que es en realidad una variante del hebreo. Esta lengua apareció en lo que hoy es Palestina, cuando, incluso también en Babilonia, cuando hubo la captividad, cuando los judíos fueron deportados a Babilonia por el rey Nabucodonosor hasta el siglo 500 antes de nuestra era. Entonces, cuando regresaron, el hebreo que hablaban estaba contaminado ya. Incluso, bueno, tenía variantes. Y de hecho, esa lengua tiene varios nombres. Se le llama también otro,
otro momento. Sirio-caldaico o arameano. Es lo mismo, que es la lengua que hablaba nuestro Señor, porque era la lengua que se hablaba en Palestina en ese tiempo. Entonces, es una variante del hebreo, una variante, ¿no? Con elementos sobre todo del sirio, del caldeo, pero en lo fundamental, como explica este autor, yo de hebreo no conozco nada, así que yo repito lo que estuve estudiando, pues es una variante del hebreo. Entonces, el arameano, ciro-caldeaico, entonces, o caldeo, es la lengua que hablaba nuestro Señor, que se hablaba en Palestina. Y entonces, aparte de algunas variantes, pues es en general igual que el hebreo mismo. Entonces, esa es la primera lengua. Después tenemos el griego bíblico. Como saben, el Nuevo Testamento, a ver, antes de pasar, seguir con las lenguas, ¿tienen alguna pregunta, Bernardo? Sí, padre, antes de seguir con el griego, me gustaría hacer una pregunta aquí, si lo que estudió o leyó por allí Sí. pasó con el arameo o este sirio caldeo, algo parecido, por ejemplo, al latín culto, al latín vulgar o al griego jónico con la koiné, por ejemplo, que son, Pues, pero más acentuado, ¿no? Porque en el latín que se le llama vulgar, que es el latín que hablaba el pueblo, pues era latín, ¿no? Pero el arameo siro-caldeico era el hebreo, pero ya con elementos del caldeo, ¿no? Ya con elementos de lenguas extranjeras, algunas palabras, algunos elementos. En lo fundamental es el mismo hebreo que hablaba Isaías o Moisés, pero ya pues cuando volvieron de la cautividad de Babilonia, pues evidentemente hubo generaciones que estuvieron allá, pues vamos a decir así, se contaminaron con la lengua caldea y regresaron a Palestina hablando un hebreo ya deformado, por decir así. pero no es decadencia. Pues se puede decir que sí, porque de hecho, bueno, yo me brinqué una cosa aquí. Los estudiosos de estos temas distinguen varias épocas en el hebreo, ¿no? Dicen que la época clásica del hebreo, de la época de oro, es la época del profeta Isaías. Isaías es el que hablaba un hebreo muy culto. De hecho, por eso algunos dicen que probablemente Isaías era príncipe o de familia noble, porque tiene un estilo muy, pues digamos, vamos a decir, el Cervantes del hebreo, Sí, por decir sí. así, ¿no? Y O después ya el Homero del ¿cómo? griego, el Homero del griego, O el Homero del griego también se puede el decir también, ¿no? Virgilio del latín, digamos. Exactamente, o el Cicerón del latín, vamos a decir así, ¿no? Entonces, Isaías es una lengua perfecta, es un autor, pues, que a mí me gusta, ese profeta a mí en particular me gusta mucho, bueno, todos los profetas, pero ese en particular le he cogido más afecto, así que lo pueden leer, entre paréntesis, en el breviario se lee durante el Adviento, es decir, las semanas antes de Navidad. En el breviario se leen muchos pasajes del profeta Isaías, así que si ustedes quieren, para el próximo fines de noviembre, diciembre, cuando sea el Adviento ya, pueden leer el profeta Isaías. Bien, Bueno, gracias. entonces, pues eso es la lengua, ¿no? Entonces aquí este autor distingue 3 periodos de la lengua, ¿no? Por ejemplo, aquí rápidamente, la época mosaica, es decir, de Moisés, que tiene tornuras arcaicas, ¿no? Después tenemos la, la era de los reyes, el rey David, Salomón, con el profeta Isaías. Y la tercera época, a partir de la captividad del hebreo, ¿no?
y eso va a dar lugar al arameo o sirio caldeo. Entonces, arameo o sirio caldeo es lo mismo, son denominaciones de la misma lengua y es la lengua que nuestro Señor hablaba, que la Santísima Virgen, San José, hablaba. Con los apóstoles también, ¿no? Los discípulos. Después tenemos el griego bíblico, que no es el griego clásico, no es el griego de los autores clásicos ni de Homero, ni de los grandes autores literarios, ni de Aristóteles. Es el griego que se hablaba en el imperio de Alejandro el Grande, en todo el imperio macedoniano. O sea, como saben, Alejandro el Grande era de Macedonia, que es tiempo formaba parte del imperio griego. Entonces sería todo lo que es griega, Turquía y sobre todo en el norte de África. Entonces el griego del imperio macedoniano. Es el griego que... Entonces, y este griego, como explica aquí este autor, pues es un conjunto de dialectos griegos. Porque como ustedes saben, todas las lenguas, cualquier lengua, ¿no? Cualquier la que ustedes antigua o moderna, salvo las lenguas artificiales, pero todas las lenguas, pues hay dialectos en todas las lenguas, ¿no? Hay dialectos de una región a la otra, variantes, y después se tiene una que los especialistas consideran el modelo, ¿no? Entonces, el griego de la Biblia es el griego que se hablaba en el imperio de Alejandro el Grande. Entonces es que se llama también, uno te llama también la koine, que significa común. Es la lengua, es como si dijéramos el inglés hoy en día, pues no es el inglés de Shakespeare, ¿no? O el español que hablamos no es el español de cualquier, de Cervantes o de otro, ¿no? Es el inglés, entonces aquí en este caso, el griego común. La koine se llama. Doctor, ¿usted quería preguntarme algo? Sí, yo entendía que en el tiempo de Alejandro estaba el ático, el griego ático. Sí estaba, pero esa era la lengua literaria, ¿no? La lengua, como hoy en día, pues el pueblo, incluso hasta periodistas, gente culta, pues no habla como un literato, ¿no? Incluso, por ejemplo, hoy en todas las épocas, hoy en día, a pesar de la decadencia mundial, sigue habiendo en todas las lenguas, pues libros de literatura, pero la lengua que el pueblo habla, incluso gente culta, pues no es muchas veces esa lengua literaria escrita, ¿no? Entonces, el ático, pues es ese, ¿no? Eso es una cosa que sucede en todas las lenguas, antiguas y modernas. En el latín, bueno, ya lo veremos después, o por ejemplo en español, o en el francés, también hay dialectos, o en el alemán, etcétera, en el inglés. Entonces, ahí en el tiempo de Alejandro el Grande, pues sí, había todavía autores muy cultos que seguían escribiendo, pero no era esa la lengua común del pueblo. Y aquí entendemos por el pueblo en general, no estamos hablando de la plebe, ¿no? Estamos hablando del pueblo común, ¿no? Así como estamos hablando aquí nosotros ahora, ¿no? Que usamos un español común y no estamos usando un español literario, ¿no? Que no sé si yo sería capaz de hacerlo, pero es otra cuestión. Estamos hablando de un español común, ¿no? Que todos nos entendemos. Entonces, eso es así, ¿no? Entonces, ese es el griego de la Biblia, ¿no? En el que fue escrito el Nuevo Testamento. Vamos a verlo después, ¿no? Vamos a verlo seguido, para no brincarme, ¿no? Entonces, dialecto que se hablaba sobre todo en Alejandría, sobre todo. Alejandría, que hoy en día es Egipto, como ustedes saben, en esa época era el centro cultural del mundo, Alejandría, ¿no? Era el polo en el tiempo de Alejandro el Grande, ¿no? Hasta el principio del cristianismo. Pues era la cuna de la cultura y no era el centro, ¿no? Hay pues, circunstancias históricas que ustedes también
que saben lo que podemos buscar. Entonces, y después tenemos eso. Este griego se caracteriza, como explica aquí el autor, pues es distinto del griego clásico, de Homero, de Sófocles o de Aristóteles, ¿no? Tiene pues aquí, bueno, da detalles, ¿no? Que yo pienso que, bueno, da detalles, pone ejemplos este autor, ¿no? Y también, eso, ¿no? Pero hay otra cosa importante además también. Entonces tenemos el griego clásico, el Aristóteles, Homero, Sófocles. Tenemos el griego común, la koiné, que se hablaba en el imperio griego, era la lengua de comunicación, ¿no? En el imperio griego, el tipo Alejandro el Grande, lengua común. ¿Vale? Pero también está después el griego bíblico. ¿Por qué? Porque sobre todo con el Nuevo Testamento, entonces llegamos ya poco a poquito al Nuevo Testamento, y este griego, aparte, va a tomar ciertas nociones o palabras del hebreo que no, pues que no estaban ni siquiera tampoco en el griego común, ¿no? Por ejemplo, aquí este autor pone ejemplos que todos conocemos: amén, aleluya, Sabaoth, querubín, Satán, Osana, Mesías, Pascua, de Sabbat, etcétera, ¿no? Entonces, este griego que se hablaba en el imperio griego, poco a poquito, bueno, fue muriendo, fue reemplazado por el romano, ustedes lo saben, pero bueno, es otra cuestión aquí, no vamos a mezclar las cosas. Pues poco a poquito se fue, sobre todo con el Nuevo Testamento, pues adquirió ciertas características del hebreo. Sí. Y después, además, también, aquí este autor explica que entre el griego bíblico del Antiguo Testamento y el griego bíblico del Nuevo Testamento también hay diferencias. Esto, pues, es muy simple porque, bueno, pasaron varios siglos, ¿no? Entre uno y otro, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que el griego bíblico del Nuevo Testamento va también poco a poquito a tener ciertas construcciones que huelen a latín un poco, porque estamos en el tiempo de los romanos, construcciones, ciertas maneras de, ciertas palabras, ¿no? Que fueron calcadas del latín, por ejemplo, que están escritas en la Biblia, en el Nuevo Testamento griego, están escritas en griego, pero calcan palabras latinas, porque la Palestina, como ustedes saben, estaba ya controlada por los romanos. Por ejemplo, aquí para la palabra pretorium, la palabra spiculator, la palabra, etcétera, ¿no? O ciertas construcciones que vemos en el Evangelio, en ciertas parábolas, que ya tienen un sabor latino, porque pues estaba la influencia romana, ¿no? Ya en Palestina, ¿no? Entonces, cuando los apóstoles comenzaron a escribir el Nuevo Testamento, entonces, San Mateo, San Marcos, San Lucas, después, bueno, San Pablo también, pues ya hay, eso es, ¿no? Entonces, esas son las lenguas originales, ¿no? Entonces, tenemos el hebreo clásico, el hebreo tardío, y después el caldeo o arameo, después el griego, ya es el griego del imperio de Alejandro el Grande, pero también el griego bíblico, ya con alguna influencia primero del hebreo y después más tarde del latín. Eso en cuanto a las lenguas. Ahora vamos a pasar a los textos originales. No sé si alguna pregunta, alguna duda, o que si quieren completarme o corregirme, no duden, ya saben, ¿no? Con mucha confianza. Bueno, pues entramos a los textos originales. Sí, Bernardo, dígame.
Bueno, ya que dio pie a que hagamos alguna pregunta, Sí, con, este, o sea, pero ya más tarde, incluso cuando, sobre todo los padres orientales, sí, había entre ellos algunos muy cultos, ¿no? Y sí, también los latinos, ¿no? Había algunos muy sí, cultos. Los conversos incluso, ¿no? Los nuevos conversos como San Justino, por ejemplo, sí, pero había unos muy cultos. Incluso hubo neologismos, ¿no? sí también, exactamente, sí, sí. Que enriquecieron la teología y las traducciones, ¿no? De la Biblia, ¿no? Y la lengua latina y griega Y griega, también. ¿verdad? Sí, o sea, Las dos, ¿no? digamos, eso También, ya, el latín y el griego, ¿no? Fueron enriquecidos con, o sí, sea, ¿no? Hizo que apareciera no ya traducciones bíblicas que también enriquecieron, pero un lenguaje eclesiástico, ¿no? Tanto en el latín como en el griego, ¿no? exactamente, sí. Sí, Y sí, yo creo tal que cual. también y yo creo que también en el hebreo, ¿no? Pues sí, exactamente, que aunque ya más bien por la apostasía del pueblo de Isida que crucificaron a Cristo, más bien ya va a ser el caldeo o el sirio, ¿no? También, el sirio, ¿no? El caldeo sería, hay caldeo que digamos, después ya más bien el sirio. El sirio es el que va, algunos padres, ¿no? Como San Juan Damasceno, San Efrén, que son de origen sirio, de hecho, ¿no? Claro que las lenguas se van enriqueciendo, ¿no? Es una, pues miren, por ejemplo, estudiando todo esto que está muy interesante, este libro, bueno, está muy bueno, y tal vez se puede encontrar en PDF, voy a tratar de buscarlo y les mando el lazo, porque pues ahí uno ve todo lo que la revelación, sobre todo a partir del Nuevo Testamento, aportó a la cultura humana, ¿no? A la civilización, ¿no? Lo que incluso hoy en día se utilizan en el lenguaje común, incluso de los nihilistas y agnósticos contemporáneos, en las ciencias contemporáneas. Por ejemplo, la palabra substancia, Sí, la palabra persona, sí, exactamente, sí, sí. la palabra El ser, el parucía, ser, parucía, ¿no? Es uh-huh, decir, pues esas palabras, escatología, todas esas palabras contemporáneas que son aportes, ¿no? De estas exactamente, épocas. sí, de esa civilización. Mire, sí, así es exactamente, ¿no? Y El uno cristianismo, leyendo eso, palabras, ¿no? exactamente, este, si queremos, ya lo podemos hablar después que cortemos la grabación, ya entre Muy bien, nosotros. gracias, gracias. Sí, no, no duden, ¿no? Si quieren preguntar o corregirme, con mucha confianza, ¿no? Todos tenemos que aprender. Entonces tenemos eso. Ah, por aquí me brinqué una cosa muy importante que subrayé aquí. Dice que el griego bíblico, las características del griego bíblico en particular del Nuevo Testamento, con esos hebraísmos que tiene, construcciones particulares, son, son importantes porque esto sirve para probar la autenticidad del Nuevo Testamento. Es decir, que los textos del Nuevo Testamento, los evangelios, las epístolas o algunos pasajes escritos en griego en el Antiguo Testamento son de las personas a las que la Iglesia Católica se las atribuye. Entonces, estas características del griego bíblico del Nuevo Testamento sirven para probar pues, que el Evangelio de San Marcos es de un personaje que se llamaba Marcos, que fue discípulo del apóstol San Pedro, y que también y que las actas de los apóstoles las escribió Lucas, que era discípulo del apóstol San Pablo, y etcétera, ¿no? Entonces, todo esto tiene, pues, tiene un rol, ¿no? Bueno, y así llegamos a los textos, ¿no? Entonces tenemos, voy a tratar de ir un poquito más rápido porque esto es largo. Entonces, el Antiguo Testamento, como saben, fue escrito en hebreo. Los libros de Moisés, los profetas, lo que se llaman los protocanónicos, que son los libros que primero fueron aceptados por el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento.
¿sí? Yo prefiero usar el pueblo hebreo o el pueblo de Moisés, porque la palabra, vamos a usar la palabra judía a propósito, porque los judíos hoy en día no tienen nada que ver con los del Antiguo Testamento. Eso, cierro el paréntesis. Entonces, ese hebreo del Antiguo Testamento estaba escrito incluso al principio con el alfabeto de los fenicios. Aquí lo pone este autor. Era los fenicios. Entonces, fue más tarde cuando apareció poco a poquito un alfabeto estrictamente hebreo. El Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, fueron escritos en hebreo, pero con caracteres fenicios, que es una lengua semítica. Entonces, los hebreos tomaron su alfabeto de los fenicios. Incluso los fenicios, como explica aquí este autor, lo habían tomado con algunas variantes de la escritura egipcia. Habían tomado muchos elementos de los egipcios. Entonces tenemos los fenicios tomaron muchos elementos de su escritura de los egipcios y al principio el hebreo se escribía con caracteres fenicios. Es como si nosotros dijéramos que, para que nos entendamos, como que si nosotros escribiéramos español tal y como lo decimos, con caracteres rusos. Si ven que el ruso tiene otro alfabeto, ¿no? Imagínense que cuando escribimos las mismas palabras, con la misma todo igual, pero en lugar de usar el alfabeto latino, usamos el alfabeto cirilo que usan los rusos. Bueno, era algo parecido. Los primeros libros de la Biblia, los de Moisés, los primeros profetas, fueron escritos en esa lengua. Incluso no tenía ese carácter, esa lengua antigua. Después poco a poquito se fue modificando con los escribas, etcétera. Aquí es muy largo este tema. Este libro tiene bastante erudición, un montón de citas, un autor bastante erudito, tiene sus devotos, pero tenemos que ir rápido, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, toman una Biblia hebrea, por ejemplo, aquí tenemos una Biblia hebrea, aquí la ven, ¿no? Tiene aquí una Biblia hebrea, ¿no? ¿Sí? Es la famosa Biblia de Stuttgart. Entonces, yo no sé de leer el hebreo, ¿no? Me la encontré en una librería de ocasión, muy barata, y cuando la vi, pues la compré, ¿no? Estaba en una librería que vendía cosas viejas, y entre todos los libros que tenían esta Biblia hebrea. La compré por curiosidad. Como ustedes notarán, las letras del hebreo en general son cuadradas, parecen cuadradas, ¿no? Esta característica ya es posterior. El hebreo antiguo no se escribía así, como explica este autor. Y entre paréntesis, no vamos a entrar en eso, busqué un poquito para que todos estamos aprendiendo con estas pláticas. El hebreo moderno es que tiene muchos elementos, sí, del hebreo antiguo, de los primeros siglos, pero es un hebreo artificial, es una lengua artificial, en gran parte, que fue por un autor que encontré por ahí, que fue sobre todo codificada a fines del siglo XIX. El hebreo que hablan ahora en Israel es una lengua artificial, sí, como que tiene un alfabeto que se parece a pero que no es lo que Moisés escribió. Moisés escribió con caracteres fenicios. ¿Por qué? Entre paréntesis, viendo esto, y esa es una opinión mía personal, a la que ustedes, pueden diferir, como en todas las cosas que no sean de fe, pues yo estoy viendo que en realidad el pueblo hebreo, si no hubiera sido por la revelación, era un pueblo primitivo, un pueblo inculto, un pueblo muy inculto, un pueblo, menos mal que tuvieron la revelación, si no estarían peor que ser un pueblo primitivo.
cuando se ve todo esto, ¿no? Bueno, seguimos adelante. Entonces tenemos, me brinqué. Después tenemos, como ustedes saben, un detalle, este hebreo, el que se escribía con caracteres fenicios o el que después fue formulado, eran únicamente consonantes, no tenía vocales, eran consonantes. Pero como ustedes saben, las lenguas antiguas todas eran lenguas vocales, habladas. La gente, antes todo, incluso el español también, o el latín, o el griego, porque mucha gente, eran lenguas que se transmitían oralmente. No había libros como hoy en día. Incluso mucha gente no sabía leer. Mucha gente se aprendía cosas de memoria o textos, pasajes. La gente de antes tenía una memoria de elefante, ¿no? Como dice, ¿no? Y eso, entonces, ese hebreo antiguo no tenía vocales, pero a partir de la creatividad, sobre todo después, y con las inmigraciones, las apostasías, etcétera, el hebreo se fue perdiendo. Y ya al final del Antiguo Testamento, sobre todo los judíos que vivían en el Imperio griego, en otros lugares, o que se habían quedado en Siria, pues ya no sabían leer el hebreo como era antes. Y por eso se hizo necesario que se le agregaran vocales para saber cómo se pronunciaba, porque si no ya no sabían cómo pronunciarlo. Es como si, bueno, ustedes me entienden, ¿no? Entonces, ese fue el trabajo de una serie de sabios que se llaman los masoretas, que ustedes habrán escuchado. Los masoretas, que incluso fue un grupo de sabios durante varias generaciones. No fue un grupo de personas. A veces uno puede pensar que fueron unos sabios a los que les encargaron que les pusieran vocales a toda la Biblia y lo hicieron de un jalón. No, no fue así. Creo que primero fue, aquí lo explico en alguna parte, pero bueno, no tengo muy mala memoria. Primero fue al Pentateuco, y después esos sabios, poco a poquito, los descendientes de ellos, incluso esto creo que se terminó ya hasta en los primeros siglos de nuestra era. Fue un trabajo que duró mucho, varios siglos, hasta que finalmente ya el hebreo pues pusieron puntos y ¿cómo se llama? Y vocales para que no se perdiera la pronunciación, porque los hebreos pues iban perdiendo la lengua, ¿no? Le iban por las constantes migraciones de un lado y de otro, etc. Entonces, son los masoretas, ¿sí? Pero los especialistas, los eruditos, están de acuerdo, los que han estudiado eso, para que este trabajo de los masoretas sirvió para conservar fielmente el texto hebreo. Eso permitió que se conservara. Y en esto, como en muchas cosas, es la obra de la providencia, que la providencia estaba detrás, que a pesar de la apostasía del pueblo hebreo, etcétera, ya desde el Antiguo Testamento, que mataban a los profetas, como dice Cristo, como ustedes saben, por ejemplo, al profeta Isaías lo cortaron en dos con una sierra, literalmente. Hubo ese pueblo que era tan rebelde, pero detrás estaba la divina providencia que velaba por el depósito de la revelación para preparar la venida del Redentor. Entonces, ese trabajo de los masoretas fue providencial y pues para garantizar la integridad, que el texto con los copistas y eso no se perdiera. Después también aquí este autor explica que este texto antiguo de los masoretas es ya con vocales, que son puntos en diferentes posiciones. Vamos a decir puntos en diferentes posiciones con respecto a las consonantes que indican las vocales. ¿Qué vocales son? No me pregunten porque no sé.
Y los eruditos, los especialistas han comparado eso con traducciones antiguas, pedazos antiguos que se han recuperado y pues que han visto que eso sirvió para la fidelidad. Bueno, y después tenemos, bueno, aquí una nota, estoy brincando cosas, porque si no, es muy largo. En las Biblias que nosotros tenemos, pues tenemos capítulos y tenemos versículos. Eso fue una obra de la Iglesia Católica. Fue hacia la Edad Media, incluso no lo sabía yo, que lo aprendí, que no había, las Biblias santas no tenían capítulos ni versículos. Y uno de los primeros que fue eso fue San Antonio de Padua. Ahí yo me quedé sorprendido con esa noticia. En el 1100, San Antonio de Padua, ese santo famoso, vivió en 1195 al 1231. Él hizo una obra de concordancias morales sobre la Biblia. Concordancias morales sobre la Biblia. ¿Sí? Entonces, y también con otro autor, Hugo de Sancher, un autor francés, que era un dominico. Entonces, ellos pusieron los capítulos que tenemos hoy en Biblia. Y después, ya más tarde, fíjense, en el 1551, ya estamos hablando ya en el Renacimiento, un autor, un célebre editor de París, un cierto Roberto Estienne, introdujo los versículos que tenemos hoy en día. Porque tanto las Biblias como la había dividido San Antonio de Padua en la Edad Media, y este autor Hugo de Sancher, también de la Edad Media, ellos habían dividido en capítulos, pero no en versículos. Eran capítulos y después en cada capítulo eran partes muy largas para pues más o menos poderse guiarse, ¿no? Encontrarse, ¿no? No perderse. Ya fue hasta el 1551, fíjese que reciente, si vemos la antigüedad de la Biblia, data más o menos de 1500 o más antes de Cristo, fue en el 1551 que un editor católico en París, Roberto Estienne, introdujo por la primera vez en una edición de la Biblia greco-latina que él hizo, una edición greco-latina, no era ni siquiera en francés, era en griego y en latín, los versículos. Y aquí este autor explica que por el uso y como esa división muy pronto tuvo éxito, pues ya se guardó. Incluso hubo un papa que quiso corregir un poco eso, porque como si ustedes leen la Biblia, a veces el corte en los versículos, pues a veces no corresponde totalmente a la idea o a la frase. Hay algunos errorcitos. Entonces un papa, que aquí dice cuál es, quiso corregir eso, pero como vio, Sisto V, pero como vio que ya está el Papa Sisto V, ¿no? Después, hizo una edición de la Vulgata muy famosa, como vio que, pues que esa división en versículos había tenido tanto éxito, estaba tan difundida, pues no quiso meter su mano. Dijo, bueno, dejémoslo así, para no perturbar ese uso, ¿no? Entonces tenemos así. Después, aquí estamos brincando, estamos yendo a grandes pasos, ¿no? Después hay otra cosa que se llaman los Targums. Los Targums, una parte que ustedes han escuchado, se han leído sobre la Biblia. Pues, como vimos, los hebreos poco a poquito fueron perdiendo la capacidad de leer el hebreo de Moisés y de los profetas por las emigraciones, las invasiones, bueno, en castigo de su infidelidad, ¿no? Entonces, poco a poquito, pronto fue necesario pues traducir la Biblia a otras lenguas para que los judíos pudieran leerlas. Entonces tenemos así, hubo una primera traducción
no, perdón, me expliqué mal. Se hizo pronto necesario traer la Biblia al caldeo tal cual, como hablaban los sirios, porque muchos judíos se habían quedado en Siria, seguro para hacer negocios o para robar a los sirios, y bueno, fueron perdiendo su lengua, y bueno, pues hablaban sirio, pues ya no sabían leer los libros de Moisés ni los profetas, ¿no? Entonces, se hizo necesario hacer una Biblia en caldeo. Y estos son los targums. Es una palabra que explica en alguna parte de dónde viene esa palabra, pero en realidad los targums son como una explicación, no son traducciones literales de la Biblia. Los targums son grandes pasajes de la Biblia hebrea traducidos al caldeo, pero ya con una paráfrasis para explicar el sentido. Es decir, no es una traducción fidel, son traducciones de grandes pasajes, incluso a veces de libros casi enteros, pero con paráfrasis que aclaran el texto. Y de hecho, hay varios targums, ¿no?, que se han conservado. Hay varios fragmentos de targum de los cuales hay hoy en día fragmentos que los arqueólogos han encontrado. Tenemos el targum de Onkelos, el targum de Jonathan, el targum del pseudo Jonathan, y de Jerusalén, el Pentateuco, explicamos el targum de Job, el targum de Megilot, el segundo targum de Esther, el de los paralipómenos. Es decir, importante que tiene que quedarse ustedes claro que ya hacia el Antiguo Testamento, hacia el siglo II o III antes de Cristo, se hizo necesario traducir la Biblia al caldeo, porque ya muchos judíos pues habían pedido, ya no podían leer la Biblia, ¿no? Ya no sabían, habían pedido la lengua, entonces traducción al caldeo, pero estas traducciones al caldeo son más bien paráfrasis, como comentarios, una traducciones libres, diríamos hoy en día, ¿no?, en la que no traducen literalmente, ya explica. Y en esa época más o menos llegamos así a la famosa Biblia de los 70. A salir de los 70, a salir de los 70, tenemos aquí la Biblia de los 70. Entonces tenemos en el siglo III antes de Cristo, a ver, ahí está. Bueno, sí, se nos había. Estábamos hablando entonces de los targum. Los targum son traducciones de grandes pasajes de la Biblia hebrea al caldeo, porque muchos judíos ya hacia el siglo III antes de nuestra era, por ahí más o menos, ya no sabían el hebreo y no podían leer los libros de Moisés ni los profetas. Entonces, diferentes sabios tradujeron grandes pasajes de la Biblia al caldeo, que es lo que se conoce como targum, pero son traducciones libres, y hay varias, porque no fue un solo autor, fueron varios autores. Bueno, llegamos a la Biblia de los 70, o la Biblia en griego, que es muy famosa y muy importante, ¿no?, también para nosotros, ¿no? De hecho, también el Concilio de Trento también habló de ella, es importante. Pues tenemos que ya hacia el imperio de Alejandro el Grande, de Macedonia, pues el imperio griego era todo lo que es gran parte del Mediterráneo, ¿sí? Que abarcaba lo que hoy en día es Egipto. Y también había reyes, etcétera. Bueno, eso, las vicisitudes políticas variaban de una generación a otra, ¿no? No, ustedes saben, esos imperios no duraban estables en permanencia, las fronteras variaban, los regímenes variaban, ¿no? Entonces había
reyes, etcétera, que eran vasallos de un emperador, etcétera, etcétera, ¿no? Y hubo un rey de Egipto, Ptolomeo de Filadelfia, que vivió en el 284 y 247 antes de nuestra era, quien fue quien enriqueció, hay una duda ahí, o hizo la famosa biblioteca de Alejandría. Biblioteca de Alejandría. El rey de Egipto, Ptolomeo de Filadelfia. Como vimos ya antes, ya desde la época de Alejandro el Grande, había muchos judíos que estaban establecidos ahí y que también ya habían perdido el uso del hebreo. Entonces, este rey de Egipto, Ptolomeo de Filadelfia, pidió a un sacerdote de la Palestina, a Eleazar, que le enviara sabios para traducir la Biblia del hebreo al griego. Estamos en el Antiguo Testamento, ¿eh? Entonces, pues la tradición, esto es un poco oscuro porque se pierde en el tiempo. La traducción dice que, pues que fue, y parece que es así, según los eruditos, los especialistas, que este sacerdote, Eleazar, envió 72 sabios judíos a Egipto, 6 de cada tribu. Como saben, había 12 tribus, 6 por 12, 72. Entonces envió esos sabios judíos a Egipto para que traducieran la Biblia al griego, no al Egipto, porque el griego, como ustedes saben, era la lengua culta, aunque también existía la lengua egipcia, pero el griego era la lengua oculta, que se habló incluso ya hasta el primer siglo de nuestra era. Al principio de nuestra era, en Roma incluso, era la lengua oficial de la iglesia. El griego durante varios siglos fue la lengua culta. También incluso entonces en Egipto era lengua sabia. Aunque, bueno, esto digamos, sí, porque era pues la lengua que había mucha literatura, filosofía, etcétera, ¿no? Tenía una producción literaria enorme, ¿no? Como ustedes lo saben, ¿no? Entonces, Ptolomeo el Grande, que por un lado quería enriquecer la biblioteca de Alejandría, una versión de la Biblia en griego, y por otra parte, para que los judíos que estaban en su reino pudieran leer la Biblia, pidió a estos sabios, a Eleazar de Palestina. Entonces vinieron y según la traducción, ahora vamos a ver las preguntas. Según la tradición, traducieron la Biblia al griego en 72 días. 72 días. Entonces, pero sobre todo, también es importante tener en claro, porque a veces en los manuales o manuales muy simples se dicen las cosas muy rápido. Entonces, estos 72 sabios tradujeron únicamente el Pentateuco, únicamente los 5 libros de Moisés. Los otros libros, los profetas, se fueron traduciendo poco a poco, generaciones posteriores, por autores anónimos que se han perdido. Entonces, se designa toda la Biblia griega del Antiguo Testamento con el nombre de los 70, que es una Biblia también importante. Pero los 70 o 72 sabios que fueron de Palestina a Egipto, estrictamente hablando, tradujeron únicamente el Pentateuco. Nosotros fuimos haciendo poco a poco por otros sabios, desde luego, porque esta Biblia de los 70 en griego está escrita como vimos desde antes también, en el griego común, la koiné, que era el griego que se usaba en todo el imperio, ¿no? No es el griego clásico tampoco, es la koiné, es el griego de la Biblia de los 70. ¿Sí, doctor? Ese Ptolomeo es Ptolomeo II. Pues puede ser, aquí no lo pone yo, puede ser que sea,
este Ptolomeo de Filadelfia vivió del 284 antes de nuestra era al 247. Sí, es Ptolomeo II. Pues debe ser Ptolomeo II. Yo soy muy malo para la memoria, no sé si lo he sabido algún día. Segunda pregunta. Sí. La Biblia de los 70 que acuñó Ptolomeo mediante los 70 sabios, 72, Sí. fue la que leyó San Agustín después de leer el Hortensio. Pues sí, ahora vamos a entrar a eso también, ¿no? Sí. Porque San Jerónimo aún no terminaba la Vulgata. Bueno, pero justamente ahora vamos a hablar de la versión latina, porque antes de la versión latina de San Jerónimo había una versión latina que se llama la itálica, que fue la que usaron todos los padres latinos casi hasta el tiempo de San Gregorio el Grande, incluyendo a San Agustín. Entonces, San Agustín sobre todo se sirvió de la versión, una Biblia latina que le llaman la itálica, pero que no es la Biblia de San Jerónimo. Ahora vamos a entrar a eso, si me permiten. Entonces, esta Biblia en griego, que también pues es una Biblia que tiene mucha importancia. Todos los padres, fue la Biblia que usaron todos los padres griegos. Bueno, pues aquí, bueno, se puede conseguir fácilmente, ¿no? Yo tuve la suerte de encontrarla, aquí la tienen, ¿no? La Septuaginta, ¿no? La Septuaginta o Biblia de los 70, así se ha quedado su denominación, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? La Septuaginta, ¿no? La Biblia que es el Antiguo Testamento en griego, en el griego que se hablaba en el imperio, el griego común, no es el griego clásico de Aristóteles ni de los autores literarios. Aquí tenemos el libro, tenemos aquí, por ejemplo, el libro del Génesis, por ejemplo, aquí el libro del Génesis, ¿no? El principio que está aquí, ¿no? Por ejemplo, tiene aquí comienza el Génesis, ¿no? En griego, ¿no? Tienen aquí, ¿no? Bueno, tienen ahí, lo ven, ¿no? Esta Biblia se puede conseguir muy fácilmente, ¿no? Incluso hace tiempo que la encontré, pero no hace mucho que la vi en una librería de ocasión, ¿no? Y como les digo, por ejemplo, esta Biblia hebrea me costó muy barata. Alguien, supuesto que el heredero de alguien la habrá encontrado en los libros de su abuelo, bisabuelo, y dijo, bueno, estos libros viejos a la basura. Y bueno, tuve la suerte de caer con ella, ¿no? Así pasa muchas veces, ¿no? Entonces, la Biblia de los 70 fueron la Biblia que usaron, creo, también los apóstoles, los padres griegos. A ver, sí, y es importante saber, ¿no? Aquí una cuestión, vamos a decir aquí de erudición, pero que es importante, que esta traducción de los 70 fue hecha, según los especialistas han encontrado, a partir de las Biblias hebreas escritas con caracteres fenicios. Es decir, entre otras cosas, de las Biblias hebreas las más antiguas. Es decir, que estos sabios usaron manuscritos hebreos de la Biblia que ya no existen. Que lo mismo va a pasar con San Jerónimo, como lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces ellos lo hacen en base a estudios de erudición, de filología, etcétera, etcétera, ¿no? Han hecho estudios los sabios que se han especializado en estas cosas, pues que la Biblia de los 70, entonces que les quede claro a ustedes eso, es el Antiguo Testamento en griego, que fue hecha, mandada a hacer por el rey de Egipto, Ptolomeo de Filadelfia, Ptolomeo II, como dice el doctor Arroyo, que vivió del 284 al 247 antes de Cristo, porque él quería tenerla en su biblioteca de Alejandría y
para que los judíos que estaban muy dispersos, ya haciendo negocios desde aquel tiempo, pudieran leer la Biblia, ¿no? Que en realidad, bueno, como vimos también, tradujeron el Pentateuco. Los otros libros se fueron traduciendo poco a poco, probablemente ya casi hasta principios de nuestra era, ¿no? A principios de nuestra era, ¿no? Tenemos eso, eso, pues vamos aquí yendo un poco rápido, etcétera. Hay una, entonces, esta Biblia de los 70, aquí expliqué eso muy largo, es muy fiel al texto original. Incluso, pues, algunos, tiene mucho valor. Tan es así que el Concilio de Trento también habló de ella, ¿no? Entonces todos los padres griegos eran los que utilizaban, ¿no? Es decir, San Basilio, San Gregorio de Nisa, San Atanasio, San Gregorio de Nicea, etcétera, todos los padres griegos. Y probablemente también algunos padres latinos, como probablemente San Agustín, también leía el griego, aunque él se sirvió más de una Biblia latina muy antigua. Bueno, después dice que, bueno, aquí explica que hay algunas variantes entre el hebreo, la Biblia de los 70 y la Biblia Vulgata. Pero que en realidad esas variantes no afectan a la sustancia, por ejemplo, aquí tiene una nota importante. Dice, aquí una nota, dice, a pesar de las diferencias que existen entre los 70, el texto hebreo y nuestra Vulgata, la versión griega no da menos exactamente en el fondo y la sustancia el verdadero sentido de los libros santos. Ella, la Biblia griega de los 70, conserva fielmente la doctrina rebelde y la historia sagrada. La mayor parte de variantes son minucias y, en definitiva, carecen de importancia, sobre todo en cuanto a la verdad revelada. Bueno, entonces en la Biblia de los 70. También hay otras Biblias griegas que se han perdido. Ustedes a veces tal vez verán citadas en algún estudio sobre la Biblia, que varias de ellas fueron hechas incluso por herejes. La versión de Aquila, la versión de Teodosión y la versión de Simaco, que es bastante fiel. Sí, hay otras más, ¿no? Y de esas se conservan únicamente fragmentos. No por nada la providencia, Dios hace bien las cosas, ¿no? Dios preparó todo, ¿no? Si hubiera sido únicamente por los hebreos, no hubiera quedado nada, ¿no? De la revelación de Moisés y de los profetas. Todo lo hubieran perdido, pero la Biblia 70 la tenemos bastante fiel y es bastante conforme, ¿no? Al texto original. Y estas Biblias, qué curioso que estas Biblias que fueron hechas por heréticos, solo se conservan fragmentos, pues que sirven para los estudios para comparar. Tenemos así. También, bueno, Orígenes, que fue un poquito antes de San Jerónimo, hizo un trabajo de erudición, porque aunque Orígenes después, bueno, cayó en errores o en herejías, tiene sin embargo mucho mérito. Orígenes es un autor si no me equivoco, de Alejandría, hasta el año 300 de nuestra era, un hombre erudito, pues, que no se puede explicar, ¿no? Junto con Orígenes y San Jerónimo,
son autores de una erudición, pues, que uno se queda con la boca abierta, ¿no? Entonces él hizo una edición de las Biblias que había en su tiempo en diferentes idiomas, hasta en 8 lenguas, variantes diferentes, varios textos en griego, después también en hebreo, etcétera, ¿no? Son lo que se llama como las etzaplas o más tarde otzaplas, que fue agregando, digamos, una versión muy rica de, columna por columna, las diferentes versiones del mismo pasaje de la Biblia. Pues es un trabajo enorme porque pensemos con los medios de aquellas épocas, ¿no? Hoy en día con los medios que tenemos, ¿quién pudiera hacer eso? Bueno, bueno, y así llegamos a las versiones latinas de la Biblia. Vamos a ir un poquito más rápido porque esto ya hemos hablado en otras ocasiones. Hubo una Biblia, pronto también se hizo necesario, pues, tener una Biblia en latín, sobre todo para el pueblo. Pero como ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Probablemente menos el Evangelio de San Mateo, que la mayoría de los autores dicen que fue escrito en hebreo, pero que ese texto hebreo se perdió. Entonces, el Evangelio de San Mateo, según dicen los especialistas, fue escrito en hebreo, pero ese original hebreo se perdió. Solo conservamos el texto griego. Y la epístola a los hebreos probablemente también fue escrita en hebreo, pero también se perdió el original. Solo se conservan los textos griegos. Pero pues el griego era la lengua culta, ¿no? Y pronto en el Imperio Romano, en Roma y en las diferentes provincias, etcétera, pues mucha gente no hablaba, el pueblo hablaba el latín vulgar, ¿no? Y aquí por la palabra vulgar tiene un sentido no peyorativo, ni siquiera se hace al vulgo, ¿no? Hoy en día cuando uno dice vulgo o vulgar, tiene un sentido peyorativo, ¿no? Es decir, es la lengua que el pueblo hablaba. Así como nosotros, ¿no? Cuando estamos hablando con nuestros amigos o familia o en una reunión informal, pues no hablamos como habla un autor cuando está escribiendo, ni siquiera como habla, vamos a decir, un abogado en su oficina, ¿no? O un médico también cuando está se me fue, cuando está, pues sí, en su oficina, ¿no? En su consultorio. Consultorio, exactamente, ¿no? Pues un médico en su consultorio utiliza una lengua y cuando está con amigos en una fiesta utiliza otra lengua, ¿no? Que es una lengua muy, se distingue, ¿no? Entonces, la gente, pues no hablaba griego, mucha gente, ¿no? Los que viven en Roma, mucha gente hablaba en Roma, pero muchos no. Entonces, pronto se hizo necesario tener una Biblia en latín, que se llama itálica, porque aquí explica esto, le pusieron ese nombre de una manera un poco, entre comillas, arbitraria, ¿no? No se sabe quién hizo esta Biblia. Es una Biblia muy antigua, que probablemente data del siglo II. Una Biblia muy antigua, que fue la que usaron la mayoría de los padres latinos casi hasta el tiempo de San Gregorio. Hasta el año 500 más o menos. Fue la Biblia que usó San Agustín y otros, ¿no? Tertuliano, etcétera, ¿no? San Ambrosio, también San Ambrosio, etcétera. Todos los padres latinos usaron, ¿no? Porque estos hombres, entre paréntesis, como San Agustín y otros, aunque eran hombres muy sabios, y que muchos de ellos pues hablaban probablemente también el griego y conocían el latín clásico muy bien, ellos cuando escribían, pues ellos querían predicar el evangelio, enseñar al pueblo cristiano. Entonces ellos, a propósito,
no por ignorancia, a propósito, usaban la lengua del pueblo, y no porque no fueran capaces. Tanto San Agustín como San Gregorio y otros eran perfectamente capaces de escribieron un latín clásico, pero ellos se dirigían al pueblo, usaban la lengua común, la lengua común. Entonces, eso, ¿no? Pero esta primera versión de la Biblia en latín, que se le llamó después itálica, que probablemente fue hecha pues en Italia, en Roma, exactamente no sabe de dónde, pero que después fue llevada a las Galias por un autor, a ver, aquí lo pone, por eso se le llamó itálica, porque cuando se la llevaron a las Galias, pues venía de Italia, se le llamaron itálica, ¿sí, no? Pero no se sabe quién la hizo, son autores, pues que no sabemos quién la hizo. Entonces, pero era muy imperfecta, tenía muchas fallas, es una traducción rápida para el pueblo y probablemente los padres de la iglesia cuando la utilizaban confrontaban con la Vulgata porque no tenían otra, pero la que muchas veces van a citar. Los padres no citan la Vulgata porque no existía, ¿no? Citan la Biblia itálica. Incluso en los textos litúrgicos, en las misas, en los oficios, es lo que se usaba. Incluso en el misal actual, hoy en día, en el misal que ustedes tienen, en latín y en español, muchas veces los introitos, el versículo del introito, sobre todo en las misas de los domingos, que datan es muy antigua, algunos versículos de los aleluyas, es decir, lo que está entre la epístola y el evangelio, esos pasajes de la Biblia son conforme a la versión itálica, no es la Vulgata. Si toman su misal ustedes y comparan, por ejemplo, algunas partes de versos de las misas sobre todo de los domingos con la Vulgata, podrán ver que no corresponde, ¿no? Hay una varía, ¿no? Las palabras, porque es esta versión antigua. Entre paréntesis, eso nos muestra también, pues, cómo las misas que nosotros seguimos asistiendo hoy en día, pues datan de muy antiguo, ¿no? Y que la iglesia, por respeto, por esa tradición venerable, ha guardado. Pero el Papa San Dámaso, pues se dio cuenta que esta Biblia tenía muchas imperfecciones y que eso daba lugar a que los herejes atacaran a los católicos, porque decían que usaban una Biblia adulterada, falsa. Entonces mandó a San Jerónimo, que era un sabio, un gran sabio, que hiciera de nuevo una traducción que por lo menos corrigiera la Biblia. Y ahí San Jerónimo se dio esa tarea, sobre todo en Palestina. Él vivió unos años en Belén mismo, incluso. Creo que en alguna de sus cartas dice que dormía en la gruta de Belén. ¿Sí? Qué cosa tan bonita de San Jerónimo. Entonces, ¿él qué va a hacer? Para no ver, me están revolviendo las ideas. Pues él, el Antiguo Testamento lo va a traducir de nuevo. Pero el Nuevo Testamento simplemente todo lo va a corregir. Lo va a corregir. Y de los salmos, que son los salmos que los sacerdotes usan hoy en día para decir el breviario, los salmos es esta versión antigua que data probablemente del siglo II, los salmos de la itálica, que San Jerónimo, no, aunque él tradució de nuevo el Antiguo Testamento, los salmos no quiso sin embargo traducirlos porque mucha gente sabía salmos de memoria, porque como ustedes saben, los salmos era lo que se usaba para rezar, todavía se usa, ¿no? En los oficios, los sacerdotes, cuando se dicen las vísperas completas, etcétera, ¿no? Pero en aquellos tiempos, en los primeros siglos,
el pueblo cristiano, que era mucho más fervoroso que lo que somos nosotros, la gente se sabía salmos enteros de memoria, pasajes enteros de la Biblia, y con eso rezaban, con los salmos. Entre paréntesis, ustedes también pueden usar el breviario o lo que se llama el pequeño oficio de la Santísima Virgen, que también son salmos, como libro de oración, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Es una oración que data pues de siempre, ¿no? Es la que son las oraciones que usaba la Santísima Virgen, que usaba Jesucristo con la Sagrada Familia, los apóstoles. Entonces, volviendo a San Jerónimo, como mucha gente pues conocía salmos de memoria, aunque esta primera traducción era pues bastante imperfecta, no quiso traducirla de nuevo. Solo se limitó a hacer algunas correcciones. Pero a pesar de todo, esta traducción, a pesar de sus imperfecciones, es muy fiel al hebreo, porque justamente sus defectos vienen de ahí, que fue una traducción a veces bastante literal. Entonces, en los salmos de la Biblia, que tenemos en el breviario, en los oficios, hay palabras que no aparecen en otra parte o construcciones que suenan raro, porque fueron traducidos por un autor anónimo al siglo II de una manera casi literal a partir del hebreo. Pero esto mismo le da a esta versión antigua de los salmos un sabor muy particular, tiene un gusto particular. Y desde luego los modernos, no únicamente los modernistas, también los modernos ya desde el siglo XX, pues se burlaban de estos salmos, porque pues tiene construcciones que sí, que suenan bárbaros, ¿no? que son barbarismos, ¿no? Porque San Jerónimo, de nuevo, no quiso corregirlos brutalmente de manera tajante, simplemente hizo algunas correcciones aquí y allá, pues para que sea fidel. Entonces, eso es la Vulgata. Después San Jerónimo también hizo otra traducción ya más fiel de los salmos, pero que esa no está en el breviario. Entonces, ahí otra cosa que aprendemos es el respeto que siempre en la iglesia de Cristo, incluso ya desde el Antiguo Testamento, como lo hemos visto, pues por las costumbres que son seculares, ¿no? Que la iglesia durante 20 siglos no ha querido quitar estos salmos traducidos de una manera bárbara, vamos a decir así, del hebreo. Fue necesario que llegara hasta los años 50 el cardenal Bea, el Papa Pío XII desgraciadamente lo dejó, que quiso hacer una nueva traducción de los salmos a partir del hebreo, por cierto bastante fea, pero que no tuvo éxito, porque muchos sacerdotes no la aceptaron. Y pronto el Papa Pío XII pues, se dio cuenta del error que había cometido y permitió que los sacerdotes siguieran usando la versión de los salmos de la Biblia itálica. Entonces, en resumen, sobre la Vulgata. En el siglo II de nuestra era, más o menos, porque no se sabe exactamente cuándo, hubo una primera versión de la Biblia en latín, que se le llama itálica, porque vino de Italia hacia Galia. Ahí. Y era una versión con muchos hebraísmos, bastante defecto. Entonces después el Papa San Dámaso le pidió a San Jerónimo que tradujera de nuevo la Biblia, por lo menos la corrigiera. San Jerónimo tradujo el Antiguo Testamento y de nuevo, sobre todo, lo corrigió. Y los salmos del Antiguo Testamento no quiso traducirlos de nuevo, porque ya estaban muy expandidos en el uso del pueblo. Y esta antigua versión itálica siguió en uso ya hasta mucho después de San Jerónimo incluso. Fue únicamente en tiempo de San Gregorio el Grande, hacia el año 600 más o menos, que la Vulgata terminó por ser
la versión oficial. Y después llegamos hacia el Concilio de Trento, que ya lo vimos una vez, que el Concilio de Trento decretó que la Vulgata o la traducción o corrección de San Jerónimo era la versión oficial de la Biblia oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que es la que se puede usar para enseñar la teología, para las discusiones, que no hay errores sustanciales. Puede haber errores minúsculos de palabras o algunas ideas que no están bien dadas o de construcción, pero no hay error sustancial en cuanto a la fe, en cuanto a la revelación. Y aquí este autor que estamos usando para guiarnos en estas pláticas, bueno, todavía se ve, pues cita todo el esfuerzo que hizo San Jerónimo. San Jerónimo aprendió el hebreo, incluso recurrió a muchos rabinos, porque San Jerónimo vivía en Palestina. Entonces él fue con muchos rabinos para que le enseñaran a leer el hebreo, hablarlo. Incluso dicen que él quería conocer el hebreo a la perfección, que hasta en una ocasión se hizo limar los dientes para poder pronunciar esta lengua semítica lo más perfecto posible, porque como ustedes saben, pues cada lengua tiene sus sonidos, y si uno no la aprende de chico, de niño, como lengua maternal, sobre todo una lengua tan extraña como el hebreo, pues es muy difícil, ¿no? Entonces parece que San Jerónimo hizo que le limaran los dientes, no sé qué, para poder hablar bien. Incluso también a uno de esos rabinos tenía que pagarle con monedas de oro. ¿Para qué? Para que le enseñara, ¿no? Para que ella pues saber saber el hebreo, ¿no? Y pues hizo con un montón de manuscritos, pudo consultar los trabajos de Orígenes, perdón. Ahí vemos también la providencia, ¿no? Cómo Dios suscitó primero a Orígenes, que fue un gran sabio, que aunque después, bueno, cayó en errores, en herejías, pero eso no le quita el mérito que él tuvo, que coleccionó toda una gran cantidad de antiguas versiones de la Biblia en hebreo, en siriaco, en caldeo, en diferentes versiones en griego, etcétera, la antigua en sirio, también la antigua de la itálica. Y después todo eso, San Jerónimo aprovechó de eso, y después con otros, pues estaba en Palestina, donde mejor pudo tener acceso a antiguos manuscritos. Incluso él, según dice aquí este autor, que San Jerónimo pudo conseguir la Biblia hebrea que se usaba en la sinagoga de Betlém, porque San Jerónimo tuvo muchos años viviendo en Betlém, incluso dormía en la gruta donde nació nuestro Señor. Y bueno, él era un hombre, pues, un erudito y bastante respetable, y bueno, supo hacerse respetar de esos rabinos, y pues consiguió que hacerse adquirir el copió él mismo, ¿no? Hizo una copia, él mismo hizo una copia, si mal no recuerdo, una copia de los rollos que usaban en la sinagoga de Betlém. Porque como saben, las sinagogas, incluso sigue siendo hoy así en día, aunque en aquellos tiempos ya había más o menos libros como los que más o menos de nosotros, aunque muy groseros, pero en las sinagogas tenían que usarse rollos, ¿no? Como un rollo como de película, ¿no? Que lo van dándole vueltas, y el rollo la cinta va pasando y ahí está escrito. Entonces, los rollos de la Biblia, ¿no? Eso incluso creo que en las sinagogas actuales todavía lo usan, ¿no? Pues San Jerónimo pudo tener acceso a una Biblia de esas, y él la transcribió. Entonces tuvo una erudición que es casi imposible que algún sabio de un día la tenga. Eso pues para que sepamos el valor que tiene la Vulgata, ¿no? Y y para terminar, incluso, aquí voy a cambiar la luz un poco.
Ya vimos cómo el Concilio de Trento, en otra plática, pues declaró la autenticidad de la Biblia, el Concilio de Trento, ¿no? No vamos a entrar otra vez en eso para no alargarnos. Ustedes pueden consultar, o si yo puedo tratar de mandarle ese decreto del Concilio de Trento, pero aquí, en esta Biblia de la que les hablé, del padre Gler y Vigouroux, que es el mismo que usa este libro, que es una de las mejores Biblias en francés, el equivalente a Chio de San Miguel. En la introducción, es una Biblia en varios tomos, creo que son 6 o 8, ya no me acuerdo. En la introducción, porque esta Biblia fue traducida de la Vulgata. Entonces, aquí en la traducción pone un capítulo en el que cita a sabios protestantes, a teólogos protestantes que defienden a la Vulgata, del valor que tiene, ¿no? Entonces, como vemos, cuando un sabio es verdaderamente honesto, pues no puede desconocer el valor, la verdad, ¿no? Por ejemplo, cita aquí, bueno, simplemente les voy a dar los nombres, porque también son personas que yo no conozco. Aquí una serie de autores protestantes sabios, un cierto Paul Fouillet, ¿verdad? Dice que trata de falsos sabios a los que hablan mal de la Vulgata. Le ponen aquí, como ustedes saben, al principio del protestantismo, muchos sabios protestantes teólogos escribían en latín, incluso ellos, ¿no? Ustedes van a una biblioteca y buscan escritos de autores, muchos de esos escritos de teólogos protestantes del principio del siglo XVI o XVII están en latín, como por ejemplo, dice, non es ergo temere nata vulgate editio, ut quidam cicciole estulte de impudenter clamitan. Entonces, la Vulgata no es una obra imperfecta, nacida a la carrera, como ciertos falsos sabios dicen imprudentemente, otro protestante. Bueno. Después un cierto Scaliger, también, bueno, dice aquí, bueno, también lo cita aquí, que la erudición, este autor protestante, Scaliger, dice que la erudición de San Jerónimo pues es todo lo que él tuvo y el aparato crítico al que él pudo tener acceso, pues es sin comparación. Después, otro autor, un cierto Drusius, alaba al Concilio de Trento de haber dado la Vulgata como la edición auténtica. Un autor protestante que alaba al Concilio de Trento por haber hecho eso. Pues es como siempre, ¿no? Un verdadero sabio, si es honesto y realmente sabio, ustedes lo saben, pues no puede negar lo que es verdad. Grocios también, que prefiere elegir la Vulgata, Grocios. Después un cierto Luis de Dios, también que compara la Vulgata de San Jerónimo porque también hubo autores protestantes, como un cierto Teodoro de Beza, que hicieron Biblias latinas, traducciones al latín a partir del hebreo, un cierto Teodoro de Beza, ¿no? Entonces, aquí Luis de Dios, un autor protestante, dice que la Vulgata de San Jerónimo es superior sin comparación a esas Biblias traducidas por ciertos sabios protestantes a partir del hebreo. Porque claro, los autores protestantes, entre otras cosas, atacaban a la Iglesia Católica, pues a causa de eso, ¿no? Que la Iglesia usaba la Vulgata. Pues aquí los verdaderos sabios protestantes, pues pliegan, dan a torcer el brazo, ¿no? Porque sí, cuando han profundizado, y ahora vemos las preguntas, termino, un cierto Walton también, que dice que hay que hacer mucho, que hay que hacer mucho caso de la Vulgata, ¿sí? No únicamente por su antigüedad, sino también por la sabiduría y la fidelidad
de Jerónimo, un otro protestante que dice esto, otro, Tomás Warvel Horne, un autor inglés probablemente, también dice que la Vulgata, aunque no ha sido inspirada, es una versión fiel a los textos, a la Biblia. Un antepenúltimo, cierto, Walt Genesius, que murió en 1842, que era un autor protestante que murió en 1842, no sé quién es esa persona, aquí lo cita, es un autor protestante que pasaba en su tiempo por ser el hebraísta más sabio de su época, es decir, no era cualquier cosa, no era un sabio protestante considerado como el hebraísta más sabio de su época, pues que también para este autor, por ejemplo, este sabio protestante, especialista de lengua hebrea, en un libro que escribió, él mantiene el sentido de muchas palabras hebreas, el sentido que San Jerónimo les había dado. Es decir, le da razón a San Jerónimo. En su libro Thesaurus Linguae Hebreae et Chaldae, Tesoro de la lengua hebrea y caldea, Vetus Testamento. Y para terminar, un cierto Gesenius, etc. Bueno, entonces estos autores protestantes pues reconocen el valor. Esto para terminar, y pasamos a las preguntas, esto no quiere decir que la Vulgata sea superior al original, entendámonos bien, a los originales, pero que la Vulgata es fiel, que la Vulgata traduce los textos originales de una manera fiel en lo sustancial, en lo importante, que es fiel, traduce la revelación, es decir, nos transmite fielmente el pensamiento de Dios, porque en definitiva la Biblia es eso, para terminar. La Biblia nos enseña, nos transmite el pensamiento de Dios, lo que Dios quiso revelarnos por los profetas, los apóstoles. Pues la Vulgata, a pesar de ciertas imperfecciones que puede tener, nos transmite fielmente ese pensamiento, no lo traiciona, no lo adultera, no lo falsifica, no dice cosas que la Biblia no dice, como han pretendido enemigos de la iglesia. Entonces, y esto, pues como vamos a ver, incluso autores protestantes lo reconocen. Bueno, hasta aquí. Ahora sí entramos a las preguntas. ¿Les parece? Sí. ¿Les parece si es más libre? Aquí vamos a dejar la grabación. Después, las personas que vean la video más tarde, que tengan críticas o comentarios o correcciones que hacerme, pues las pueden poner en las notas de la video, ¿no? Ya saben, se pueden poner comentarios. Ahí pueden, si hay alguna pregunta incluso o corrección o comentario, lo pueden hacer ahí. Entonces, aquí vamos a dejar, aquí voy a parar la grabación. Entonces, hasta la próxima, que será dentro de un mes. Y ahí vamos a ver una introducción general al Nuevo Testamento. Entonces, a los evangelios, a las epístolas y al Apocalipsis. Bueno, entonces nos vemos dentro de un mes, si Dios quiere.